generó, ahí queda bien clarísimo, Silvana Giudici, diputada del PRO, perdón, diputada del PRO, ¿no? Sí, del PRO, pero recordá que trabajo con Patricia Bullrich desde hace muchos años, ¿no? Así que Bien, hecha esa aclaración, está bien. somos del PRO que está trabajando en el Congreso para que este gobierno tenga gobernabilidad y así lo hicimos desde el primer día. Perfecto, buenísimo. Te quiero preguntar con respecto a la polémica que se generó, más allá de que no hubo ninguna comunicación oficial, casi que estaba instalado que el gobierno quería llevar adelante algún tipo de cuestión vinculada a Paca Paca, una especie de Paca Paca libertaria, sacarle la K a Paca Paca y por ahí ponerle, no te digo ponerle la L de libertario porque sería Pala Pala y no sería un buen nombre para un canal de pequeños. Pero ¿qué visión tenés con respecto a la manipulación podríamos llegar a decir, de la información a través de los chicos? ¿Tiene sentido un Paca Paca? No, claro que no. Por eso cuando escuché que se estaba pensando relanzar la programación de Paca Paca, dije con mucha contundencia, Paca Paca no tiene que existir. Lo digo desde el momento en que se creó Paca Paca, porque tenemos que recordar siempre el origen de esa señal, que fue en el contexto de la ley de medios, cuando a través de Vido y el área de comunicaciones también, se destinaban millones de pesos del presupuesto nacional para imponer una matriz, casi te diría un multimedio Ujú. estatal, entre Canal 7, Paca Paca, Encuentro, Deporte B, Aqua Mayor, Aqua Menor y el Vacua, se financiaban producciones audiovisuales en cantidad increíble. Por eso después la adhesión cultural que tuvo el kirchnerismo en el ámbito artístico, ¿no? Muchos de los actores y, digamos, los productores, las productoras que trabajaban en ese ecosistema, tuvieron como nunca una canilla abierta del Estado para producir contenidos con matriz ideológica del Ujú. kirchnerismo y sosteniendo el relato del kirchnerismo. Y allí surgió Samba, ese Claro. dibujito que es el más significativo de Paca Paca, que generaba en el mejor de los casos un adoctrinamiento ideológico, cambiando no solo la visión de la historia argentina, sino hasta la de nuestros próceres como Ujú. Sarmiento. Me acuerdo de esa polémica que Sí, fue sí, sí, por tremenda. supuesto, sí, se había una especie de cuestionamiento desde lo ideológico, a ver, una especie de revisitación de la historia, pero abiertamente, unilateral, inconsulto y, a ver, y rayando la locura en algunos aspectos, ¿no? No había de dónde agarrarse No, para por plantear esa supuesto. realidad, ¿no? Mira, por supuesto, yo digo, esto en los que estudiamos los temas de comunicación, sabemos que siempre la puja está en la hegemonía Ujú. comunicacional que Claro. intentan gobiernos autoritarios para imponer un modelo que los ayude a perpetuarse en el poder. El kirchnerismo lo hizo muy bien durante ese tiempo, a pesar de que muchos de nosotros en soledad lo decíamos y denunciábamos los millones de pesos destinados a eso. Y bueno, yo cuando lo proponía para la campaña de Patricia Bullrich, ya le estaba diciendo en nuestros equipos de trabajo que había que pensar en cerrar estas señales, la Defensoría del Público, que es otro organismo que nos cuesta millones de pesos a los argentinos, y en reconvertir Canal 7. Bueno, cuando llegó Milei, en la ley bases, en el capítulo dedicado a Canal 7 proponía cerrar estas señales. Lamentablemente, algunos bloques de lo que antes fue Juntos por el Cambio, se opuso y se retiró ese capítulo porque sostenían que no estaban dados los consensos para Bien. eliminar estas señales. Ujú. Bueno, yo insisto con esto. Tengo un proyecto presentado para eliminar la Defensoría del Público y para desarmar, disolver contenidos artísticos SA, que es como se llama ahora el organigrama del cual depende Paca Paca. Claro, Y claro. fíjate que el gobierno de Milei venía en el buen camino, porque no solo con la disolución de Telam y la eliminación de ese espacio para sostener una propaganda estatal, como era Telam en aquel momento, también cuando inició el camino eh, proponía la reconversión de Canal 7. Por eso, en este contexto, digo, volvamos a la idea original de la ley bases,
disolvamos estas señales que nos cuestan muchos millones a los argentinos y de paso no caigamos en la tentación de, si alguien lo pensó, construir un paca-paca libertario, bueno, que no pueda pasar, porque los males en la historia no se arreglan con males mayores, sino tomando decisiones valientes, corrigiendo lo que está mal. No, claro. A ver, te quiero consultar, porque a ver, vos sos de las personas que más sabe de medio. Venimos hablando de esto hace muchísimo tiempo, hace años que venimos charlando en entrevistas que te vengo haciendo con respecto a diversas situaciones, en la ley de medios, lo que pasaba. O sea, sos una persona muy informada con respecto a esto. ¿Hay algo concreto de lo que se dijo? Digamos, ¿el gobierno realmente tenía en estudio esta clase de iniciativas? ¿O son versiones que están circulando en redes sociales y como son versiones vinculadas a gente cercana al gobierno, más allá de que no son funcionarios, por eso le damos un viso de credibilidad? Creo que hubo un anuncio o una entrevista oficial del nuevo titular de estas empresas de una intención de cambiar la programación. Eso sucedió. Lo que después se genera, como vos decís, es este impacto en las redes, donde a mí me parece fantástico que se dé este debate en cuanto a la batalla cultural o la pluralidad de voces ideológicas. Ese dibujito, yo no cuestiono a la caricatura, a esta tira de Tartel, no sé bien cómo se llama, porque el mundo libertario tiene todo el derecho de promoverlo, de postearlo en las redes, de subirlos a los canales de YouTube, de incluso, bien te diría, contratar la producción, pagar los derechos audiovisuales y emitirlos donde les parezca, pero no con recursos de todos, digamos. Claro, así como... Exacto, pero no en recursos de todos, no en paca-paca, que dijimos desde siempre que se utilizaba para adoctrinar. Claro. Entiendo que alguno haya pensado, bueno, hay tanto contenido de samba histórico siendo para el lado de los populismos, bueno, intercalemos algo con pluralidad de voces. Bueno, es un error, porque la verdad lo que hay que hacer con paca-paca es directamente cerrarlo. Ojalá que tengamos los votos, porque también quiero decirte, Horacio, que el presidente lo propuso y fue el Congreso el que lo rechazó. Mirá. Entonces, por eso retomo este proyecto, para que entre todos encontremos los consensos y podamos eliminar estas señales, que la verdad no tienen ninguna razón de ser, porque pensá que, como te decía, fueron parte de la matriz de dominación comunicacional del kirchnerismo. Se llegaron a destinar millones de pesos en producciones audiovisuales que después nadie vio, porque todas esas producciones de Andrea del Boca, de producciones que eran películas que se pasaban únicamente en el gamón, nunca tuvieron pantalla audiovisual, no tuvieron ni siquiera minutos de programación en Canal 7. Claro. No, entonces, y lo que vos mencionabas por ahí, a ver, mencionamos señales que, a ver, algunas tuvieron más impacto. Encuentro tenía varios contenidos destacables. Creo que fue la menos ideologizada. Por ahí sí lo que pasaba era que los artistas que pasaban por Encuentro eran todos los que estaban apoyando en ese momento, o gran parte de los artistas que apoyaban al kirchnerismo eran los que más cabida tenían en la señal. Pero Encuentro era una señal de categoría, se veían buenas producciones. Lo que me llamaba la atención es que había señales como esto que vos decías, Aqua Mayor, Aqua Menor, ¿no? Escuchen, eran señales para gente de la tercera edad. A mí un día me llamaron para ofrecerme hacer un programa de entretenimientos para jubilados en señales que no las veía nadie. Y además de eso, Horacio, se gastaba plata en producción, ¿no? Digamos, claro. No solo era que tenían las señales, pagaban horas y horas de producción. Exacto. Que después no las veía nadie porque no tenían a empresas productoras de televisión que eran todas de amigos del poder, gente que nunca había hecho nada, y es más, había gente que conseguía los contratos y salían a buscar productoras para poder meter los programas, para cobrar. Wow. Había una industria. Creo que no va a pasar más. Claro. Eso no va a pasar más porque creo, no lo tengo oficialmente ratificado, pero de lo que se hablaba para estas series no era que el gobierno o el Estado se iba a poner a producir. Claro. Entonces lo que entendí que intentan hacer es comprar los derechos de transmisión. Nadie dice
que el gobierno no pueda comprar derechos de emisión, porque para eso tiene Canal 7, Claro. pero hay que elegir una programación inteligente en Canal 7, que bastante bajo de rating está y que tiene muchos problemas históricos, Sí. para poder relanzar una señal como la BBC, con pluralidad de voces, con contenidos informativos, con contenidos culturales, por ejemplo, como vos decís que Encuentro los producía, y con contenidos infantiles. Nadie le quita al Estado el rol de emisor en todo aquello que tiene que ver con el interés público y la información pública. Lo que no podemos seguir es alimentando este monstruo, este monstruoso multimedios que construyó el kirchnerismo, porque no es el momento. Esta no es la Argentina que propone el presidente Milei. Entonces, en vez de copiar ideas que además son polémicas, porque lo que trasuntan es cierta intencionalidad de imponer una ideología, bueno, no vayamos por ese camino, vayamos por el camino de la racionalidad y lo que hacen todos los países modernos. La BBC, la Deutsche Welle, la televisión francesa son autosustentables, tienen contenidos objetivos, plurales, y no entra la política en la línea editorial. Clarísimo. Silvana, gracias como siempre por conversar con nosotros. Gracias a ustedes.